Vamos a realizar con un grupo de alumnos de cuarto de la ESO una demostración sobre el funcionamiento de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Vamos a intentar comprobar que se cumplen. Y para ello tenemos como materiales una regla en la que intentaremos medir cuánto se separa cada uno de los imanes. Disponemos de unos imanes donde vemos cómo se atraen o cómo se repelen, y evidentemente si se repelen con una cierta fuerza. Y lo que hemos considerado como innovación, o no innovación, es estos imanes ponerlos en unas superficies de distinta masa y por lo tanto al tener distinta masa, cuando apliquemos la tercera ley de Newton veremos la importancia que tiene tener diferente masa. Es un madera, el otro es un poliespan con un trocito de clavo para que le dé estabilidad y algo más de masa. Y también tenemos aceite que echaremos sobre la mesa, sobre la superficie de la mesa, porque además de la segunda ley de Newton, uno de los apartados de la segunda ley de Newton es estudiar las fuerzas de rozamiento. Bien, vamos a trabajar con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que si la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, un cuerpo está o bien en reposo o bien va a seguir describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. Para ello vamos a observar lo que ocurre. Vamos a tomar dos imanes sin preparativo ninguno para las siguientes leyes, que son imanes juntos. Le damos la vuelta, le ponemos el mismo polo y los imanes, como se observa, se separan. ¿Por qué? Porque se ejerce una fuerza de repulsión entre polos que hace que ellos se pongan en movimiento. ¿Se está moviendo en este momento? No. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está compensando la fuerza de repulsión entre los imanes. ¿Quién ejerce esa fuerza de manera que la sumatoria de fuerzas sea cero? Obviamente mis dedos. Mis dedos están sujetando los imanes y la fuerza que ejercen mis dedos sujetando los imanes compensan la fuerza de repulsión magnética de los imanes y por tanto los imanes están en reposo, como corresponde a la primera ley de Newton. Y si en el supuesto de que mis dedos soltasen los imanes, desaparecería el que sumatoria de las fuerzas sea igual a cero, aparecería solamente fuerza magnética, con lo cual aparecerían fuerzas sobre objetos y los objetos empezarían a moverse, como efectivamente ha sido. Formulación matemática, para que no lo vean, dice que si la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, un cuerpo está en reposo o bien está recibe un movimiento rectilíneo uniforme que es velocidad constante. Lo acabamos de ver, puesto en pizarra y sobre todo en formulación matemática, para que no lo vean, dice que si la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, un cuerpo está en reposo o bien está recibe un movimiento rectilíneo uniforme que es velocidad constante. La manzana es muy pequeña y por eso se mueve la manzana y no se mueve la Tierra. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es, a los imanes le hemos puesto una superficie, uno está apoyado en una superficie de aglomerado de madera y otro de un poliespan. Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir las masas, que las va a medir Raúl, y se las va a decir a Miguel, que las va a apuntar. A ver, venga. Pero, ¿cuánto es? 120 gramos. 120,4 gramos. Ya tengo la masa de uno. Vamos con la siguiente. 66 gramos. 66 gramos. Muy bien. De manera que si observamos la regla en la que vamos a poner como origen la posición 500 y tenemos cuerpos que interactúan aplicando la misma fuerza a ellos, si tienen distinta masa, uno debería recorrer más distancia que el otro. Ya. Bien, si observamos, acercad un poquito, que separamos los cuerpos, vemos que ambos se separan tomando como origen el 500, la madera se me va a ir hacia mi derecha, el poliespan hacia mi izquierda.
¿Y cuánto? Pues una cantidad que ahora determinaremos. En todo caso, como hay un poquito de resistencia entre los imanes y la mesa, vamos a eliminar ese rozamiento echando aceite para lubrificar la superficie de manera que se pueda disminuir la resistencia que aparece entre la superficie donde se van a mover nuestros imanes y los cuerpos en los que están apoyados. De manera que al lubrificar mediante aceite la superficie, lo que vamos a hacer es disminuir el rozamiento. En este caso, volvemos a repetir la experiencia, tomamos el imán, tenemos ambos imanes, alguien aquí a mi lado para que tome referencia de las distancias que se van a separar. Bien, dejamos los imanes sueltos. Vamos a ver hacia cuánto se van. Más o menos, giramos y tomamos como referencia el 50, digamos que la madera en este caso hubiera hasta el 30 aproximadamente, con lo cual se hubiera ido 3 centímetros, mientras que este hubiera ido hasta aquí, hasta el 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 centímetros. 3 centímetros, 8 centímetros. Vamos a repetir esta experiencia varias veces y vamos a ver las distancias en que nos separan para tener una media. La primera hemos dicho que sería 3, 8, vamos con la siguiente. Esa sería 2, 2, 8. En este caso, 4, 6, 4, 7. ¿Qué observamos en todo caso? Lo que se observa perfectamente es que aunque las fuerzas que actúan son las mismas, el cuerpo que tiene más masa se desplaza menos. Y el cuerpo que tiene menor masa se desplaza más. Con lo cual, acabamos de comprobar, con esta sencillísima experiencia, la consecución de la tercera ley de Newton. Bueno, acabamos de comprobar cómo se nos cumple cualitativamente la tercera ley de Newton. La fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos de distinta masa y vemos que el que tiene más masa, que es la madera, se desplaza menos que el que tiene menos masa, que es el poliéster. Vamos a intentar analizar cuantitativamente las medidas que hemos hecho. Según las medidas, vemos que la masa de la madera es casi 2 veces la masa del poliéster. Si nos vamos a las fórmulas del MRUA, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es constante, el desplazamiento es sencillamente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo que se están moviendo ambos es el mismo, luego el desplazamiento va a estar en relación directa con la aceleración. Y si tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, que vamos a ponerla aquí, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues la segunda ley de Newton nos relaciona las fuerzas con las aceleraciones a través de la masa. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si la fuerza es la misma, vamos a tener que el producto masa por la aceleración es constante. Con lo cual, si la masa es prácticamente el doble, la aceleración tiene que ser prácticamente la mitad. Si la aceleración es prácticamente la mitad, aquí observamos en esta expresión del desplazamiento que el desplazamiento de la madera debería ser más o menos la mitad del desplazamiento del poliéster. Si nos vamos a las medidas que hemos hecho, observamos que hay una media de desplazamiento del corcho que podría estar en el 7,5 si hubiéramos más o menos medido bien, y esto hablamos de 3. Con lo cual, no son cuantitativamente, vemos que el desplazamiento del corcho no es el doble que la madera, pero incluso es más. ¿Dónde están posibles errores? Posibles errores estarían en la aparición de la fuerza de fricción o de rozamiento que veremos en el próximo vídeo. Estamos comentando la posibilidad de comprobar la aparición de fuerzas de fricción como es el rozamiento. Si observamos, los imanes tienen un poquito en contacto con el aceite, su brillo, y aquí también tenemos en la superficie del contacto, si el imán con este clavo, y es por lo que, como os comprobado antes,
observamos que se va muchísimo más, se desplaza muchísimo más cuando separo las manos el Polespan que la madera. Pero ¿qué pasaría si ahora lo hacemos al revés? Vamos a echarle un poquitín de aceite a la madera para que se lubrique. Vamos a echarle un poquitín de aceite al Polespan para que se lubrique, y lo que vamos a hacer es extenderlo. Lo extendemos de manera que la superficie, tanto la superficie de la madera como la superficie del Polespan, ahora están lubricadas para que el rozamiento Polespan, superficie por la que se desplaza, madera, superficie por la que se desplaza. Recordemos que aquí hemos echado nuestro aceite para lubricar, echaremos un poquito más para que esté lubricado. Vamos a ver qué ocurre si, en lugar de poner los imanes en contacto, como hemos visto en vídeos anteriores, ahora lo que ponemos en contacto son las superficies. Veamos qué ocurre ahora al soltar. ¡Oh! Milagro de la naturaleza. Resulta que el Polespan apenas se mueve, mientras que la madera, y se nos ha montado, la madera con el imán se mueve muchísimo más. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que está apareciendo? Lo que está apareciendo es una fuerza de rozamiento muy fuerte por el Polespan, superficie de desplazamiento, aun haberle echado aceite, y una fuerza de rozamiento mucho más leve entre la superficie de contacto aceitosa lubricada de la madera junto con la mesa. Fíjense, fuerza de rozamiento, si le doy la vuelta, sin fuerzas de rozamiento. Muy bien, con eso terminamos las tres leyes de Newton.